terrorismo, que es inmoralidad, o sea, no entremos en ese escenario. Lo importante es que cuando él anuncia por vez primera que se va a retirar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿dentro de qué contexto lo hace? Cuando anuncia que crea un Consejo de Estado para que evalúe ese retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acababa de declarar ante la comunidad internacional y a través de CNN el coronel Eladio Aponte Aponte, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que el narcotráfico había penetrado a las estructuras del poder político en Venezuela, que se habían tomado decisiones complacientes para el narcotráfico por instrucciones presidenciales y que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad estaban combinados en esto. Y agregaba algo mucho más grave todavía, que la presidenta del Tribunal Supremo y la fiscal general de la República y él mismo se reunían toda la semana en la vicepresidencia de la República para evaluar a quién se condenaba y a quién se absolvía. Entonces, frente a eso, que en el fondo es la ruptura vertebral del Estado de Derecho, del sentido mismo de la democracia, y que implica una violación abierta de los tratados internacionales de derechos humanos, la reacción fue: me voy de la comisión. Pasa el tema. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Que la agenda política nacional se la está gobernando la oposición. Él ha perdido el liderazgo sobre esa agenda y necesitaba de nuevo refocalizar ese liderazgo y tratar de fijar la atención nacional e internacional sobre el Palacio de Miraflores. Ahora, puesto de lado el tema político, ¿qué significa ese retiro? Porque la gente tiene que entenderlo en términos muy elementales. Y fijar las competencias también es muy importante. El tema de la comisión y de la corte, de qué se ahí hay una confusión leve confusión. Que la explico brevemente. La Organización de los Estados Americanos, que es el órgano político, nace en el año 48. En 1959 nace un órgano dentro de la OEA que le ponen como nombre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo primer presidente a la sazón es el expresidente Rómulo Gallego. En el año 1969, un grupo de estados, no todos, un grupo pequeño de estados miembros de la OEA, crean un sistema autónomo paralelo bajo el paraguas de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que es un tratado en donde se enuncian los derechos que tenemos todas las personas y se fija un organismo jurisdiccional para que juzgue esas violaciones por parte de los estados. Ahora, el organismo jurisdiccional, que es la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, necesitaba ciertamente de un ministerio público y ya existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dio a la Comisión Interamericana una suerte de bicefalía. Usted siga siendo órgano de la OEA, pero a la vez sea el Ministerio Público de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí ocurre justamente lo que se ha debatido mucho en estos días y que la gente no entendía. Bueno, si Venezuela se retira de la Corte, que en el fondo es denunciar o separarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué pasa? ¿Deja Venezuela de seguir siendo observada por los organismos internacionales de derechos humanos? No, porque se quita de encima la Convención Americana, pero sigue siendo usted, como miembro de la OEA, un sujeto pasivo de la vigilancia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si quisieran ellos realmente retirarse de todo el sistema, tienen que denunciar la Convención Americana y retirarse a la vez de la Organización de los Estados Americanos. Veamos si dan ese paso. Yo obviamente he dicho que esto es un hecho muy grave, no anecdótico, por dos razones centrales. Primera razón, cuando en 1999 se aprueba la vigente Constitución, se incorporan dos normas que no estaban en la Constitución de 1961. Una de ellas dice que los tratados y acuerdos de derechos humanos, tratados internacionales como la Convención Americana, hacen parte del ordenamiento constitucional venezolano. Ese es el artículo 23. Y el artículo 31 dice de manera muy precisa: toda persona, venezolano, venezolana, extranjero o extranjera que esté sometida a la jurisdicción de Venezuela, tiene derecho a ejercer un recurso de protección de sus derechos, tiene derecho a obtener la tutela de sus derechos en el ámbito jurídico internacional cuando el propio Estado no se los garantice. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el señor Chávez, con esa ligereza que lo
porque en definitiva él se siente que está por encima del orden internacional y del orden constitucional, dice, me voy de la Corte, en el fondo, ¿qué está haciendo? Le está quitando, sin reforma de la Constitución, a todos los venezolanos y las venezolanas su derecho a la protección judicial, su derecho a la defensa judicial en el ámbito internacional. Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿cómo puede un presidente, creyendo que un tratado de derechos humanos es como si fuese un contrato de arrendamiento, o como si fuese un tratado de límites, o un tratado de negocios financieros o económicos que mantiene con el exterior, decir, bueno, simplemente yo me separo del mundo de los derechos humanos, violento la Constitución, le quito a los venezolanos su derecho a la tutela judicial internacional, y que él, con su cara muy lavada, se presenta en Mercosur y se presenta en UNASUR a rasgarse las vestiduras porque al presidente Lugo, el Congreso paraguayo, aplicando la Constitución, le menoscabó el derecho a la defensa de este mandatario.